Este es un material referido a la unidad número 5. Específicamente hablamos de descuento de valores, para lo cual vamos a hacer referencia a las 4 principales operaciones que tiene toda empresa, que son las ventas, las compras, los pagos y las cobranzas, ¿sí? Las cobranzas pueden ser en efectivo, pero también pueden ser con cheques valores, ¿sí? Los cheques básicamente tienen fechas de cobro en donde se pueden clasificar en valores a depositar o valores diferidos, dependiendo si esa fecha de cobro del cheque es con fecha actual o anterior a la actual, o con una fecha posterior en donde tengamos que esperar para poder hacernos de esos fondos, ¿sí? El descuento de valores justamente hace la referencia a la venta, a la liquidación de valores diferidos en el banco en donde tenemos cuenta bancaria, ¿sí? Entendiendo como los valores diferidos, aquellos cheques en donde tenemos que esperar un lapso de tiempo para poder hacernos de esos valores, caemos en la hipótesis de que ese valor diferido va a contener intereses, ¿sí? Por ese lapso de tiempo que tengamos que esperar. Entonces, en este sentido, se lo entregamos al banco con una fecha anterior a la fecha de cobro del cheque, porque necesitamos los fondos en forma inmediata, por X causa, por insolvencia, por afrontar determinados pagos, por lo que fuere, necesitamos fondos y no podemos esperar a la fecha de ese cheque diferido, entonces se lo entregamos al banco para que éste nos los liquide. Obviamente, quien va a tener que esperar ahora para cobrar ese cheque, esperando de que tenga fondos, es el banco. Por lo tanto, el banco va a descontar sus propios intereses y nos va a acreditar en nuestra cuenta un monto menor, ¿sí? Entonces, en este sentido, aparece la figura contable que llamamos como contingencia, ¿sí? Como ejemplo de una contingencia, partiendo de la idea de que la contingencia es todo hecho futuro, incierto en el presente, pero que es de ocurrir nos repercute considerablemente en nuestro patrimonio, ¿sí? ¿Cuál es la contingencia en este caso? Para esto vamos a ver el siguiente esquema, en donde aparece tres figuras, tres personas intervinientes. ¿Sí? Por un lado, la empresa, por otro lado, el banco, y por otro lado, el cliente quien nos entregó ese cheque, ¿sí? Nosotros descontamos ese cheque en el banco y ahora el banco, ¿sí?, va a tener que esperar al cumplimiento de ese plazo. Hasta ese entonces, nosotros vamos a tener la incertidumbre, vamos a tener la duda de que ese cheque posea los fondos necesarios para que el banco lo cobre, ¿sí? Por lo tanto, no nos vamos a quedar tranquilos. Una vez que liquidamos el cheque, nos acreditaron en la cuenta, vamos a tener esa duda, esa incertidumbre. ¿Y por qué deberíamos reflejarla? Porque en el caso de que el cliente no afronte los fondos de ese cheque, el banco nos va a debitar de la cuenta el valor del cheque y seguramente que nos va a cobrar comisiones y demás, ¿sí? Entonces, para esto existen dos maneras de reflejar contablemente esa contingencia, esa incertidumbre, ¿sí? Con cuentas de orden o con cuentas regularizadoras, ¿sí? Volvemos a repetir, lo que queremos mostrar es la incertidumbre. Por lo tanto, ¿cuándo va a culminar la contingencia? ¿Cuándo va a detener la contingencia? Cuando se venza el plazo. No confundir con la situación de que el cliente pague o no el cheque, lo cual obviamente lo vamos a tener que reflejar sea un caso o el otro, pero la contingencia, la incertidumbre, va a culminar cuando se venza el plazo, cuando lleguemos a la fecha determinada de ese valor diferido, ¿sí? En ese momento deberíamos cancelar la contingencia, debería desaparecer la misma, ¿sí? Sea con cuenta de orden o sea con cuenta regularizadora, esa situación de contingencia deberíamos salvarla, deberíamos cancelarla. Debemos aclarar que las cuentas de orden son aquellas que generan asientos de orden, es decir, que van siempre de par en par, ¿sí? Vamos a tener una cuenta de orden deudora y otra cuenta de orden acreedora, ¿sí? La cual nos va a generar un asiento de orden. Ese asiento de orden es justamente para reflejar la contingencia, que en este caso, como decíamos antes,
es la incertidumbre de que el cliente le pague al banco cumplido el vencimiento, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es tomar un práctico que hemos dado años anteriores, ¿sí? Y lo vamos a resolver con la cuenta de orden y con la cuenta regularizadora, ¿sí? Vamos a leer, se trata de la firma La Corte SRL, que tiene su central en Comodoro Rivadavia y otra sucursal en Ushuaia, ¿sí? Estas son algunas de las operaciones que ha realizado la empresa y que tiene que ver con el aspecto financiero de la misma. Primero, el punto de partida es un duplicado de factura, ¿sí? Este duplicado de factura, ¿sí?, que denota una venta, ¿sí?, por mercaderías por 18.000 pesos y un duplicado de recibo por la recepción de un cheque de pago diferido a 30 días por 19.460 pesos. Nota de débito por 1.460 pesos y el interés no contiene IVA, ¿sí? Varias cuestiones acá a analizar. Primero, entender de que el interés es el precio del tiempo, ¿sí? Ese precio del tiempo, ese interés, se va a ir devengando, se va a ir transformando en resultado, ¿sí?, positivo o negativo, en este caso será positivo, a medida que transcurra el tiempo, para lo cual acá es vital tener las fechas determinadas, ¿sí? Acá estamos hablando de, por ejemplo, el 2 de noviembre, que el cheque de valor diferido es a 30 días, es decir, que ¿cuándo va a vencer el plazo? El 2 de diciembre. El 2 de diciembre ya deberíamos dejar de tener la incertidumbre, esa duda de si el cliente paga o no el cheque, tenga o no fondos, ¿sí? Esto es vital tenerlo en cuenta, ¿sí? La contingencia habla justamente de la incertidumbre hasta esa fecha de vencimiento, que en nuestro caso es el 2 de diciembre. Resulta ser que no podemos esperar al 2 de diciembre y necesitamos fondos en forma anticipada. Por eso es que el 18 de noviembre, como vemos en el punto 2, vamos al banco y lo liquidamos, ¿sí? En nuestro banco de Tierra del Fuego tenemos la liquidación bancaria por el descuento del cheque recibido en el 2 de noviembre según el siguiente detalle, ¿sí? Según el siguiente detalle, acá el valor nominal del cheque, o sea, el cheque se firmó por ¿cuánto? Por 19.460 pesos, ¿sí? Tengan en cuenta que acá el banco, lo que decíamos antes, como es el banco ahora quien va a tener que esperar hasta el 2 de diciembre, el 18 de noviembre descuenta intereses. Pero este es un dato que nos da el banco. Mira, te desconté tantos de intereses, por lo tanto te acredito en la cuenta 18.310 pesos, ¿sí? Esto es lo que efectivamente nos acredita el banco, ¿sí? ¿Qué fecha? El 18 de noviembre, ¿sí? Acá voy a hacer una referencia, volvemos a este esquema, a lo que son los devengamientos, ¿sí? Los devengamientos, acá, acá volvemos el tema del devengamiento de los intereses, partiendo de una fecha de noviembre de 2019, acá vemos que los intereses, los 1.460 pesos, corresponde a los 30 días, pero resulta que el 18 de noviembre fuimos y liquidamos en el banco. ¿Qué es lo primero que ocurrió como hecho físico, como hecho sustancial, independientemente del descuento del cheque, independientemente de todo? Acá transcurrió tiempo, del 2 de noviembre al 18 de noviembre transcurrió tiempo, por lo tanto se han devengado 778,67 pesos de intereses, ¿sí? Hacemos una regla de 3 simple acá. Si por 30 días teníamos 1.460 pesos de interés, ¿cuánto tendremos del 2 al 18? ¿Cuánto tendremos por 16 días? Bueno, tendremos 778,67, ¿sí? Esos intereses son los que se han devengado hasta esta fecha, ¿sí? Quedando por devengar intereses por 681,33, ¿sí? También el mismo razonamiento por regla de 3 simple, ¿sí? Bien, ahora volvemos al enunciado, ¿sí? Veíamos acá que el 18 de noviembre tenemos la liquidación bancaria, en donde nos acreditan efectivamente el banco 18.310 pesos en nuestra cuenta bancaria. Eso es lo que efectivamente nos acreditan. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que reflejar? Primero, analizar la cobranza con fecha 2 de noviembre, analizar la cobranza de esa venta, ¿sí? Con un valor diferido
valor a 30 días que deberíamos esperar hasta el 2 de diciembre, ¿sí? Y ese valor diferido nos lo firmaron por 19.460 pesos, ¿sí? Bien, el 18 de noviembre lo liquidamos en el banco y como último punto, acá el 3 de diciembre, el banco nos comunica que el firmante del cheque no lo ha cancelado el vencimiento. Por lo tanto, procede a debitar el monto del documento de nuestra cuenta corriente. Distintos hechos económicos es lo que deberíamos analizar en este punto, ¿sí? Primero, la cobranza de ese valor. Luego, la liquidación del mismo. Por tercer punto, deberíamos analizar el vencimiento del plazo, es decir, el transcurso del tiempo hasta el vencimiento, hasta el 3 de diciembre. Y como último punto, ¿sí? El hecho de que ese deudor no lo ha cancelado el vencimiento. Son 4 situaciones distintas, 4, no 3. ¿Sí? Acá es donde suelen confundirse con la cancelación de la contingencia, lo hacen referencia a si se canceló o no ese cheque. ¿Sí? Vamos a hacer la resolución de este práctico. Acá ya lo tengo preparado en el Excel, ¿sí? Podemos ver. Primero lo vamos a analizar reflejando la contingencia con cuentas de orden, ¿sí? Las cuentas de orden son cuentas no elementales y que van siempre de par en par, ¿sí? Como decíamos antes, con una cuenta de orden que se debita y otra cuenta de orden que se acredita. En nuestro caso vamos a llamarla como banco por valores descontados o, perdón, a valores descontados en banco. Bien, decíamos que el 2 de noviembre teníamos, hacíamos referencia acá, vamos a ver si puedo superponer las pantallas. Decíamos que el 2 de noviembre tenemos un duplicado de factura, es decir, una venta, ¿sí? Acá tenemos la cuenta valores diferidos por 19.460, porque ese valor diferido fue por 19.460, la venta fue por 18.000 pesos y se incluyen intereses a devengar por 1.460 pesos. Lo que decíamos anteriormente, ¿no? El 2 de noviembre, ¿cómo están esos intereses? Van a estar a devengar, ¿sí? Todavía no ha transcurrido el tiempo hasta el 2 de diciembre para decir esos intereses se han devengado. Sin embargo, el 18 de noviembre, cuando liquidamos ese valor diferido en el banco, transcurrieron. ¿Cuánto transcurrió? Transcurrió 16 días, ¿sí? Por lo tanto, hacemos la regla de 3 simple y decimos que se han devengado, dejaron de estar a devengar 778,67, ¿sí? Acá es importantísimo hacer referencia siempre a los mayores, ¿sí? Los mayores. Decíamos que tenemos que tener en cuenta los mayores, ¿sí? Principalmente de las cuentas que vamos a analizar, ¿sí? En realidad deberíamos tener el mayor de todas las cuentas, pero siempre decimos esto del libro diario y mayor, ¿sí? Y en este caso decíamos que se devengaron 778,67, ¿sí? De los 1.460 se devengaron 778,67. Bien, el 18 de noviembre, como primer hecho económico, decimos que transcurrió el tiempo, 16 días, por lo tanto aparece el devengamiento de los intereses. Bien, como segundo punto, aparece el descuento del documento. Y acá hay que hacer una referencia a el valor actual, ¿sí? Cuando decimos el valor del cheque, ¿cuál era el valor del cheque? 19.460 era el valor del cheque. ¿A qué fecha? Justamente al 2 de diciembre del 2019, ¿sí? O al 2 de diciembre del 2019 es ese valor. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Traer ese valor a la actualidad. ¿Cuál es la actualidad? Estamos a 18 de noviembre. ¿Cómo hacemos para un valor futuro traerlo a la actualidad? Le descontamos los intereses que están a devengar. Tengan en cuenta que estos 681,33, que son estos, son los intereses que están a devengar al 18 de noviembre. ¿Sí? Al 18 de noviembre,
Quedan por devengar 681,33. ¿Cuál es la naturaleza de la cuenta intereses positivos a devengar? Regularizadora del activo. ¿De qué activo? De valores diferidos. ¿Sí? Con lo cual, esos 19.460, si le descontamos los 6.831, llegamos al valor actual, es decir, al valor al 18 de noviembre. Y acá deberíamos hacer un pequeño papel de trabajo, ¿sí? Para comparar y determinar algo importantísimo en lo que es descuento de valores, que es determinar si nos fue bien o si nos fue mal. ¿Cómo determinamos esto, si nos fue bien o si nos fue mal? ¿Sí? Ese resultado de la operación, justamente comparando lo que nos acreditó el banco al 18 de noviembre con lo que vale nuestro documento, nuestro cheque, al 18 de noviembre. ¿Sí? El valor nominal del cheque, fíjense, acá está nuestro papel de trabajo que hacemos. El banco, el valor nominal del cheque, el interés que nos descontó, que es un dato que nos da el banco, esto es información del banco, no es de nuestra contabilidad, y lo que nos termina acreditando en la cuenta. Lo comparamos con ¿qué? Con el valor nominal del cheque, le descontamos los intereses que estaban esto acá viene restando, ¿sí? Le descontamos los intereses que estaban a devengar y hallamos el valor del documento, el valor del cheque al 18 de noviembre. Según nuestra contabilidad, según la contabilidad de la empresa, ¿cuánto vale el valor diferido al 18 de noviembre? No al 3 de diciembre, a hoy. ¿Cuánto vale? Porque hoy me está pagando el cheque ese banco. Entonces, determinamos el valor en 18.778,67. ¿Cuánto es lo que me acreditó el banco? 18.310. ¿Gané o perdí? Justamente perdí. ¿Por qué? Porque para mí valía 18.778 y el banco solamente me acreditó 18.310. ¿Cuánto fue lo que perdí? 468,67. ¿Sí? Esa pérdida es un resultado negativo por haber descontado ese valor. ¿Sí? Bien. Volvemos acá al 18 de noviembre. ¿Cuánto nos acreditó el banco? 18.310. Ahora bien, el valor diferido, si se lo entregamos al banco, ¿debería seguir estando en nuestra contabilidad? Y no, si ya no lo tenemos en nuestro poder, en nuestra cartera de cheques no lo tenemos porque se lo entregamos al banco. Por lo tanto, deberíamos darlo de baja. ¿Cómo damos de baja un activo? Por su haber. ¿Sí? Valores diferidos por 19.460. Fíjense que acá yo ya puse en valores diferidos al momento de la cobranza y al momento de entregárselo al banco. ¿Sí? Entonces, según la contabilidad, ¿cuál es el valor diferido que tenemos al 18 de noviembre? 0, porque lo entregamos al banco. ¿Sí? Por lo tanto, lo damos de baja. ¿Qué es lo que nos queda? El resultado negativo por el descuento de documento. ¿Sí? Ahora bien, hasta acá bárbaro. Pero, ¿cómo mostramos esa contingencia? No nos olvidemos de que tenemos que mostrar contablemente la incertidumbre de que el 3 de diciembre esté en los fondos o el 2 de diciembre esté en los fondos para que el banco lo cobre. ¿Sí? ¿Cómo mostramos esa contingencia, esa incertidumbre? A hoy, el 18 de noviembre, la tenemos que mostrar. Bueno, decíamos de que en este caso lo estamos analizando con cuentas de orden. Por lo tanto, acá es donde vamos a reflejar la contingencia, ¿sí? Con un asiento de orden. ¿Con qué fecha? El 18 de noviembre. ¿Sí? Esto es 18 de noviembre. ¿Sí? Valores, banco por valores descontados, ¿sí? Por 19.460 a valores descontados en banco por 19.460. Acá es donde nosotros mostramos esa duda, esa incertidumbre. ¿Sí? Bien. Llega el... Acá vamos a poner 3 de diciembre, ¿sí? O 2 de diciembre 2019, ¿sí? El 2 de diciembre del 2019, ¿qué fue lo que ocurrió? Primero, antes de que el banco nos informe de que el deudor no lo pagó, lo primero que ocurrió fue que transcurrió todo el lapso de tiempo, ¿sí? Transcurrió todo este tiempo. Ya todo este tiempo fue transcurrido, ¿sí? Con lo cual, la contingencia deberíamos darla de baja. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la duda. Esa incertidumbre deja de estar. O el cliente pagó o no pagó, pero no tenemos más esa duda. Por lo tanto, la contingencia deberíamos darla de baja. Deberíamos cancelarla. ¿Cómo la cancelamos? Bueno, fíjense, lo que estaba antes acreditado,
pasa ahora a estar debitado, y lo que antes estaba debitado pasa ahora a estar acreditado, ¿sí? Entonces, si hacemos estos mayores, deberían quedar saldados. ¿Está bien? Claro que está bien. ¿Por qué está bien? Porque el 2 de diciembre ya la duda no está más, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocurrió además el 2 de diciembre? Justamente el banco nos informa de que el deudor no pagó el cheque, ¿sí? Por lo tanto, aparece un deudor por valores presentados en descubierto, deudores por cheques sin fondo. Acá debería aparecer una cuenta de crédito, ¿sí? Y debería, obviamente, el banco nos debita de la cuenta el valor del cheque, ¿sí? Los 19.460, ¿sí? Bien, eso es como deberíamos reflejar toda la situación con cuentas de orden, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que difiere con la cuenta regularizadora? Justamente lo que difiere es cómo mostramos esa contingencia, nada más, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a utilizar como cuenta regularizadora? Ahora bien, con la cuenta regularizadora lo que justamente queremos mostrar es la contingencia. Bien, el resto de las situaciones no va a cambiar, ¿sí? Acá tenemos el 2 de noviembre la venta, la recepción de ese valor diferido por 19.460, la venta por 18.000 y los intereses positivos que están todos a devengar al 2 de noviembre por 1.460, ¿sí? El 18 de noviembre devengamos la parte proporcional a los 16 días transcurridos por el mero transcurso del tiempo, ¿sí? Este hecho económico es indistinto de la liquidación en el banco, de que el cliente pague o no el valor y demás. Simplemente por el transcurso del tiempo se han devengado los intereses que corresponden a 16 días, ¿sí? Ese mismo 18 de noviembre hacemos la liquidación en el banco, donde nos acreditan los 18.310, los intereses que dejan de... si el valor, esto no sé si lo había dicho en la cuenta de orden, pero si el interés positivo a devengar, ¿sí? Esta cuenta es regularizadora de valor diferido y el 18 de noviembre entregamos el valor diferido, con lo cual lo tenemos que dar de baja, también deberíamos dar de baja al interés positivo a devengar que no va a tener ni su cuenta principal a quien regularizar. Por lo tanto, deberíamos dar de baja el interés positivo a devengar por 681,33, ¿sí? De esta manera, acá quedaría saldado. Si hacemos la sumatoria, nos va a dar los 1.460. Hacemos la sumatoria, 778 más los 681, tenemos los 1.460, con lo cual acá se ve reflejado que intereses positivos a devengar queda saldada. Ahora bien, ¿cómo mostramos la contingencia acá? Nos ahorramos un paso de generar el asiento de orden para mostrar la contingencia y utilizamos esta cuenta, una cuenta regularizadora para mostrar la contingencia. Y acá es vital mostrar dos situaciones. Por un lado, con esta cuenta valores diferidos descontados, mostrar la contingencia, la incertidumbre, la duda de si el 2 de diciembre, acá vamos a cambiar la fecha, 2 de diciembre, el cliente paga o no paga el cheque. Bien, esa contingencia, esa duda, la vamos a reflejar con una cuenta regularizadora que se llama valores diferidos descontados. ¿A quién regulariza? Justamente a valores diferidos, ¿sí? Si acá tenemos la cuenta de valor diferido, acá lo que vemos es la cuenta regularizadora, que a quién regulariza, justamente a valores diferidos. Acá agregué los mayores, ¿sí? Lo que decimos siempre, libro diario mayor, ¿sí? Y acá el valor el mayor de valores diferidos tenemos 19.460. Cuando aplicamos la contingencia con la cuenta regularizadora, ¿regularizadora de quién? De valores diferidos, ¿sí? Al momento de la liquidación del documento, utilizamos esta cuenta, también le abrimos un mayor, valores diferidos descontados, pero regulariza a valores diferidos. Fíjense esta situación, ¿sí? Si nosotros decimos que valores diferidos descontados regulariza valores diferidos, hasta este punto, ¿sí? Hasta el 18 de noviembre, ¿cuál es el valor contable de valores diferidos? ¿Cuál es el valor contable de valores diferidos?
cero el 18 de noviembre. ¿Por qué? Porque tenemos 19.460 de valor diferido, pero una cuenta regularizadora por 19.460. Y las cuentas regularizadoras, ¿qué hacen? Justamente disminuyen el saldo, ¿sí? Mismos valores, al 18 de noviembre, valores diferidos está en cero. ¿Y esto está bien? Claro que está bien. Si volvemos a las cuentas de orden, ¿qué era lo que habíamos hecho? El 2 de noviembre nos hicimos ese valor, pero el 18 de noviembre lo entregamos. Por lo tanto, queda saldada, ¿sí? Acá lo que hacemos es conjugar la exposición de la contingencia con la cancelación de ese valor diferido que ya no está en nuestras manos. En nuestra contabilidad ya no lo deberíamos tener. Pero ¿cómo reflejamos esa situación de no tener más ese valor? Con una cuenta regularizadora, ¿sí? Entonces, acá se nuclea la liquidación del documento y la contingencia, ¿sí? Bien, ¿qué sucede el 2 de diciembre? Independientemente, chicos, de si el deudor haya pagado o no, el plazo culminó, ¿sí? Este plazo que decíamos acá, transcurrió todo el plazo, ¿sí? El 2 de diciembre transcurrió todo el plazo, con lo cual la contingencia ya no debería estar, ya no la deberíamos tener, ¿sí? El 2 de diciembre esa incertidumbre si el cliente pagó o no pagó ya no está más. Por lo tanto, deberíamos darla de baja, ¿sí? Valores diferidos descontados por 19.460 a valores diferidos por 19.460. Si acá reflejamos esta situación, queda saldada ambas cuentas. ¿Y está bien que queden saldadas? Claro que está bien. Bien. Ok. Algo a tener en cuenta. El resultado de la operación, que es algo muy importante en el tema de descuento de valores, justamente se obtiene de la misma manera que las cuentas de orden, ¿sí? Lo único que difiere de la cuenta de orden o de la cuenta regularizadora es el fin con el cual queremos utilizar o una opción o la otra. ¿Y cuál es ese fin? Mostrar la contingencia, mostrar esa incertidumbre que tenemos al momento de liquidar ese documento. Todo el resto de la operatoria es exactamente lo mismo, ¿sí? Primero el devengamiento de los intereses ocurre por el transcurso del tiempo. Fíjense, yo acá lo tengo por fórmula, han transcurrido 16 días, ¿sí? Eso es independiente de si utilizamos cuentas de orden o cuentas regularizadoras. Que el banco al momento, el 18 de noviembre, nos haya acreditado 18.310 pesos, es indistinto utilicemos cuentas de orden o cuentas regularizadoras. ¿Por qué? Porque lo que queremos mostrar con una o con otra es la contingencia, ¿sí? El resultado va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora bien, para finalizar, como en este caso del práctico, nos dicen que el 3 o el 2 es indistinto, acá no vamos a hacer hincapié en si es 3, 2, 2 o 3 de diciembre. El 2 de diciembre el banco nos comunica que el firmante del cheque no lo ha cancelado el vencimiento. Por lo tanto, volvemos a generar deudores por valores presentados en descubierto, valores deudores por cheque sin fondo. Ahí pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Algo para aclarar: ¿qué hubiera ocurrido si, transcurrido ese plazo, el cliente pagaba? Bueno, directamente no hubiera pasado nada en cuanto a resurgimiento de este crédito acá, ¿sí? Entonces directamente esto no se hace y listo. Al igual que la cuenta de orden, ¿sí? Para reflejar la contingencia, supónganse que el deudor al 3 de diciembre tenía fondos y pudo cancelar el documento, listo, perfecto, queda todo como está. La contingencia fue saldada, ¿sí? Acá en este caso lo pueden ver con el asiento de orden. Acá en este caso lo pueden ver con la cancelación de las cuentas patrimoniales, ¿sí? Valores diferidos y su regularizador a valor descontado, y culmina todo en ese momento, ¿sí? Como en este caso en particular el cliente no lo pagó, bueno, tenemos que hacer un último asiento, que es justamente deudores por cheques rechazados, deudores por valores presentados descontados, alguna cuenta de resurgimiento de un crédito, ¿sí? ¿Por qué no lo vamos a llamar deudores por ventas o valores diferidos nuevamente? Y justamente por una cuestión de exposición, de hacer referencia a que este valor de 19.460 en realidad ya había sido cobrado y no fue pagado
a su vencimiento, ¿sí? Bien, entonces para repasar y terminar con este video, decimos de que el descuento de valores, el descuento de cheques, está originado en una operatoria de cobranza, ¿sí? Cuando cobramos un valor diferido, ese valor diferido, al ser un valor futuro, contiene intereses, ¿sí? Contiene intereses los cuales no vamos a terminar de esperar al vencimiento, sino que con anterioridad, por una cuestión eventual de la empresa que necesita fondos, lo liquida, lo vende al banco, ¿sí? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Justamente devengar los intereses por el tiempo que ha transcurrido al momento de la liquidación del banco, de la liquidación del documento, ¿sí? El resto quedando por devengarse. Por otro lado, en ese momento deberíamos, como veíamos acá, ¿no? Este valor del 2 de diciembre de 2019, transcurridos los 30 días, el valor del cheque lo traemos a la actualidad, ¿sí? Determinamos su valor actual, lo llevamos al 18 de noviembre. ¿Cómo hacemos para determinar ese valor? Ese valor futuro le descontamos los intereses que están por devengarse. De esa manera podemos hacer la comparativa entre lo que vale al 18 de noviembre, en este caso, ¿no? Lo que vale nuestro cheque el 18 de noviembre con respecto a lo que nos está pagando el banco con respecto al 18 de noviembre, ¿sí? Entonces, de esa manera, si decimos mi valor es de 18.778,67 y el banco me está pagando 18.310, me está pagando 468,67 menos de lo que vale según mi contabilidad. Por lo tanto, obtuve un resultado negativo. El resultado negativo, como todo resultado negativo, va a aumentar por el debe. Y lo reflejamos acá con esta cuenta, ¿sí? Por último, para mostrar esa contingencia, esa incertidumbre de si el deudor vaya o no a cubrir los fondos, lo podemos reflejar contablemente con cuentas de orden o con cuentas regularizadoras, ¿sí?